de conocerse, de comunicarse, de no buscar recetas. No es una receta, y espero que la gente el día de hoy en este programa no haya venido a buscar una receta. Que no hay receta. O sea, quizá la gente va a pasar 5 años en conocerse, y quizá alguien después de escuchar esto, si no lo había escuchado, en 1 minuto o en 5 días aprende a conocerse. Y pasan otros 5 años y eso que conoció ya no se parezca absolutamente nada a lo que le gustaba a esta edad. Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos a Doctor Talks, el podcast. Soy el doctor César Contreras, médico anestesiólogo y farmacólogo, profesor y mentor. Soy conferencista y creador de contenido, apasionado de la vida y comprometido con tu salud. En este programa tú eres el único protagonista, donde mi principal objetivo es brindarte información de calidad guiada de los mejores especialistas del país. No saben el episodio de hoy. Fíjense que en esta ocasión invité al carismático doctor Pepe Tejeda para hablar del orgasmo. Así es, amigos, del orgasmo. Pepe es médico por la Universidad de Guadalajara. Realizó la especialidad en sexología educativa en el Instituto Mexicano de Sexología y posteriormente realizó la maestría en sexología clínica en el mismo Instituto Mexicano de la Sexología. Pepe es catedrático de educación sexual en nivel maestría en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, en la Universidad Tecnológica de Guadalajara, UTEC, así como en la Universidad Cuauhtémoc, y en el mismo Instituto Mexicano de la Sexología. Además, es conferencista en temas de salud reproductiva y es actualmente speaker para la marca Bayer en anticoncepción. En este episodio se van a dar cuenta cómo Pepe nos habla de que el orgasmo no es una meta. Nos invita a conocernos sexualmente y a quitarnos tabúes y perjuicios estúpidos que hemos cargado todos transgeneracionalmente. Quédense toda la charla, no saben lo bien que la hemos pasado y espero que en verdad la disfruten tanto como su servidor. Pepe Tejeda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, para empezar, agradecido porque sé que tienes un chingo de trabajo, güey. Sé que tienes un montón de ocupaciones y gracias por haber venido hasta acá, hasta el Hospital Civil. ¿Me puedes platicar por qué fregados dices que no te gustan los hospitales? Qué ironía, si eres médico. Así es. Yo creo que en esta vida hay que aceptar cuando algo te gusta, pero también cuando algo te apasiona. Ok. Y hoy por hoy te puedo decir que medicina me gustó, pero no me apasionó. No para estar en un hospital. Y ya, o sea... Qué cagado, güey. Sí, digo, la realidad es que... Digo, quizá no quería estudiar yo esto como de base. O sea, ser médico era como... Pues estaba padre, ¿sabes? Y quería ser cirujano plástico cuando entré. Ajá. Pero pues me di cuenta también con el tiempo que no sabía, o sea, que no me dejaron gatear. Pues era muy torpe con las cirugías. Muy... Pues dije, no. O sea, no. ¿Pero existe algo que te traumatice, algo que no te guste de entrar a un hospital? No, la realidad es que... Bueno, quizá el estar encerrado. Quizá por eso el Hospital Civil Nuevo no es como... O sea, una torre no. En el civil viejo estaba padre, cuando hice el internado pues andaba de un jardín a otro, güey. Padre. O sea, sí, no puedo estar encerrado. Y eso tiene que ver mucho con mi personalidad, o sea, tengo que estar haciendo como muchas cosas. Ajá. No puedo estar quieto en un solo lugar. Platícanos. Suena irónico, güey, o sea, que no te gustan los hospitales, pero eres médico. ¿Dónde estudiaste medicina? Estudié medicina en el CUCS. Que es de la Universidad de Guadalajara, Así Escuela de es. Medicina de la Universidad de Guadalajara. Y la verdad es que lo disfruté, o sea, lo disfruté mucho. Uh-huh. Y también tuve la opción de decir, pues hasta aquí ya no estudio esto, pero la verdad es que cada vez pues, me iba gustando más. Y me quedé, la verdad es que me quedé, y me gustó. Hice mi internado, muy bien. O sea, sí fui a urgencias adultos, sí fui a urgencias de pediatría, sí atendí partos. Porque me dice Pepe que nada más rotó por los servicios de oftalmología, dermatología. Realmente no quiero, no estoy menospreciando a nadie, pero pues son servicios en los que no tienes demasiado estrés, entre comillas. Pues sí, aparte que no haces guardia, o sea, no es como otra, no te mandan a neuro. Uh-huh. O sea, digo no, o sea, cirugía menos. Bueno, y terminaste la carrera y decidiste hacer un máster en sexología. Sí, no fue inmediato. Cuando terminé la licenciatura dije, pues igual una maestría en dirección hospitalaria. Ok. Pero pues en ese momento creo que para entrar a la maestría tienes que tener un puesto, y para tener un puesto tienes que tener la maestría. Sí, está como raro. Y no fue de lleno, pero sí me acordaba que la materia que más me ha gustado en la carrera pues era sexualidad humana. Bien. Y entonces en ese momento,
cuando egresé, pues dije, pues ¿qué voy a hacer? Todo el mundo estaba de moda hacer. Pues no es que esté de moda, digo, todo el mundo hace el nacional. Creo que el 95% de los egresados hacen nacional. Entonces mis papás de, ¿y no lo vas a hacer? Y mis amigos de, ¿y no lo vas a hacer? Yo la verdad es que dentro de mí sabía que no lo quería hacer. Ajá. Pero lo hice y dije, a ver, bueno, las opciones que hay, cuáles me gustan, pues anestesio. Ok. Entonces anestesio y dije, esta cosa está como muy matemática, muy como en mi vida, lógico matemática, está fácil el asunto seguramente. Pero la realidad es que me puse a estudiar en junio del mismo año que lo presentaba. O sea, pude tener meses para estudiar, porque mira, al caso que iba a quedar grabado. Y pasó un año y le empiezo a dar clases a una amiga para el nacional, porque tampoco ella lo pasó. Y me empezó a dar cuenta que pues, la docencia me gusta. En aquel entonces era gerente de un estudio fotográfico, cerré el estudio y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué iba a hacer? Porque mi amiga en efecto pasó el nacional, me fue muy bien, su mamá me decía, ya ves, ¿por qué tú lo hubieras hecho? Pero la verdad es que no. Total que termina esto de darle clase a ella y digo, pues ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo me voy a dedicar? Sí. Y pues ya estudié medicina, es más, ni el título había llegado. O sea, sí, ya estaba todo, la cédula, perdón. Y pues me fui a un consultorio y la verdad es que dije, pues está padre, pero no. O sea, gripe todos diarrea, gripe todos los días, dije, no. Y en enero me invitan a clase en turno nocturno, entonces ahí empezó la docencia, que ya tengo 7 años. Bien. Y entonces, en ese camino, me doy cuenta que hay una maestría en sexología, que IMESEX abre una plaza acá en Guadalajara, una sede, y entonces pues empiezo. Y fue conectarme y decir, esto sí me gusta. Entonces hoy por hoy agradezco haber estudiado medicina porque fue la base para estar en la sexología. Sí, la neta es que muchos de los estudiantes de medicina, y no me dejarás mentir, o sea, entras a la carrera y como que tu máximo objetivo es entrar a la especialidad creyendo que es el único oráculo por el cual te vas a dirigir, siendo que existe una cantidad exageradísima de opciones, como son los másters, como son otros tipos de estudios de posgrado, que también se necesitan, cabrón. O sea, la sexualidad humana no está dentro de alguna especialidad y existe dentro de un estudio de posgrado, que es lo que tú hiciste. Así es. Y aparte de eso, sales de la maestría y te empiezas a dedicar a la docencia. Sí, no, ya estando en la docencia, estuve en la maestría. Bien. Y en este transcurso, pues empiezo a generar un proyecto de institución saludable en la universidad donde estoy laborando. Y iniciamos con unas ferias de la sexualidad. Entonces, a partir de eso, pues hago como mi público, que es sobre todo adolescentes y jóvenes, para hablar de sexualidad, y los papás de los adolescentes. Y me gusta. O sea, ir, presentarme, sobre todo tuve la oportunidad de estar en el curso de inducción ahora en el CUCS y regresar. Y eso fue muy lindo. Las palabras, sobre todo de la maestra Fabiola, que estaba coordinando el evento, que me dice, pues bienvenido de nuevo a casa. Y yo, qué padre. Digo, porque yo tuve ese curso hace ya un rato, con 15 años. Poquito. Poquito. Güey, qué interesante es el tema de sexualidad humana y en muy pocas, pues digamos así, alternativas en la carrera de medicina las tienes, ni siquiera como optativas en algunas carreras. Y quisiera empezar a preguntarte, ¿qué tan importante es de manera académica o de manera, pues sí, como tal, en las escuelas, el entrar con la materia o con la educación en sexualidad? Hoy por hoy. Yo creo que ya, o sea, hemos pasado la etapa del no se va a hablar de eso en las escuelas. O sea, porque eso me tocó a mí y probablemente a ti. O sea, era un tabú, no se tocaba, no se hablaba y... Bueno, sí se tocaba. Sí. No estamos hablando todavía de eso. Okay. Sí se tocaba, pero... Y más en ciertos colegios. Exacto. Sí, hoy día hay muchos programas nacionales, pero volvemos al punto. O sea, yo me encuentro dentro de diferentes universidades donde me presento que todavía hay inclusive docentes que me dicen, es que venía a hablarles de sexualidad a los adolescentes o a los jóvenes, es abrir la puerta a que tengan infecciones, a que tengan embarazo, y la realidad es que no. Yo creo que el problema inclusive ya no está en la información, porque la información está en los libros. Ajá. La información está en cómo bajamos esa información. Y entonces yo cuando me presento con ellos, pues voy en una onda relajada, quizás sí chaborroqueando. Esa es la forma de entrar con ellos. O sea, voy en informal, llegamos aquí todo, pero Converse. Entonces que no te vean tan grande. Y dentro de la plática también refuerzo mucho que la relación que debe haber con los papás en esta comunicación.
el adolescente presenta una situación de tipo sexual, pues claro que hay miedo, hay vergüenza. O sea, pues lo puedo decir yo a mi mamá, como de, ay, ¿sabes qué? Pues tengo un dolor en el estómago porque comí unos fritangas con mucho chile. Pero no es lo mismo que le diga, oye, ¿sabes qué? Pues tengo una secreción porque pues no me cuidé la vez pasada. Entonces justo hablo de eso, de generar los canales de comunicación. También cuando tengo oportunidad de hablar con los papás es de no atosiguen. Estamos en una etapa en la que pues son vulnerables. Y además pensamos en adolescentes y decimos dolor de cabeza. Y la realidad es que no, o sea, vamos poco a poco, vamos aterrizando, que no quede en papel solamente la educación sexual, pero falta mucho por hacer, o sea, es un hecho. Pero hemos visto resultados y no tanto. O sea, yo ahorita tengo alumnas que llegan y, profe, ya me puse el tal anticonceptivo, o ya estoy tomando tal anticonceptivo, bueno, porque también en este momento hay chicas que de repente se toman 8 pastillas del día siguiente. O sea, yo me bajo de la conferencia y es que hay 8 pastillas del día siguiente, y yo, es en serio. Es justo eso, creo que vamos cambiando. O sea, yo lo he visto en resultados porque ya son 4 años de esta feria de la que te platico. Hoy por hoy lo hago acompañado de una farmacéutica, entonces hemos expandido un poco más allá de las universidades. Perfecto. Yo te quise invitar a este episodio porque la verdad es que me gusta muchísimo cómo te expresas, cómo te desenvuelves, y creo que podemos sacar muchísimo provecho de esta charla. Y como bien lo dije en el intro, pues vamos a hablar de orgasmo. Del orgasmo, señores, así a calzón quitado. Quisiera que aquí el especialista, el experto, nos digas, pues qué chingados es un orgasmo, güey. Qué difícil es definirlo. O sea, es la cosa más difícil de definir. Hay algunos autores, digo, la cosa más corta es una sensación subjetiva, además es subjetivo, de placer, ¿no? Hay quien nos dice que además es la descarga de la tensión sexual. Ok, me estás hablando de que mientras existe un ejercicio sexual, sería como la descarga nada más. Sí, obviamente esto depende de la curva. Como cualquier situación, esta presenta obviamente el estímulo sexual efectivo, es decir, que algo te guste. Ajá. Después viene la excitación, luego viene la meseta, y entonces esa contención, esa generación de energía, pues finalmente necesita una liberación. Entonces hay quien la define como liberar la tensión sexual, este orgasmo. Ajá. Hay quienes más nos dicen por ahí acerca de que es el pico de placer, acompañado de la frecuencia cardíaca, de exacerbación, de todas estas sensaciones. Digo, yo podría regresarte tal cual, o sea, ¿tú cómo lo definirías? Y entonces tu concepto sería totalmente distinto al de estos 3 que yo te daba como... Pues que me la acabas de voltear porque yo te iba a decir, y ahora ¿cuál es tu definición? La mía, sí, la mía es un momento de mi erotismo de máximo placer para mí. Ok. Que biológicamente va acompañado de contracciones. Es un hecho, es la forma en la que biológicamente lo podemos determinar quizá. Más allá de una eyaculación, que ese también es otro boleto. Es que es ahí donde toda mi duda radica. Románticamente entendemos que el orgasmo es como esa culminación del ejercicio sexual, pero a mí me tienes que venir a decir fisiológicamente qué es lo que ocurre en el cuerpo, en el sistema nervioso, para que lo podamos masticar, que lo podamos entender. ¿Qué chingados? O sea, ¿cómo se produce en el cuerpo un orgasmo? O sea, yo puedo entender que es una serie pues sí, fricciones a lo mejor en ciertas partes del cuerpo que van a aumentar la estimulación de ciertas neuronas al exterior del cuerpo y que se va a traducir en una estimulación, pero ¿qué es lo que produce esa explosión? ¿Cómo se produce? ¿Dónde viene? Hasta el día de hoy nadie me ha sabido decir de dónde chingado sale un orgasmo. Finalmente, tú entenderás un poco más esto hacia ansiólogo. Lo que sí ocurre aquí es una liberación de neurotransmisores. Ajá. O sea, y en ese momento todos los neurotransmisores salen, brotan, la felicidad, dopamina, ¿estamos? Pero tú me pides que te diga biológicamente, bueno, biológicamente sí, una descarga eléctrica, es difícil. O sea, es como todo, no sé, impulso nervioso. Sí, o sea, pero además, yo creo que es súper importante, digo, este tema estábamos hablándolo entre médicos, entre
entre esta parte biológica. Yo en la maestría tuve una parte que apertura hacia lo psicosocial, porque también el orgasmo es en mucho más que lo biológico, algo psicosocial, algo construido. Quiero entender que tú me dices que fuera del orgánico uno lo provoca con la mente. Sí. O ayúdame a entenderlo. Sí. Y depende, o sea, es que un orgasmo lo podríamos definir como en la ciencia, si fuera algo que se repite de una forma constante, y la realidad es que no ocurre así. O tú has tenido el mismo orgasmo. O sea, ¿cómo? ¿Tú has tenido un orgasmo que sea igual uno al otro? Pues seguramente no igual, pero pues sí se parecen. Entonces justo eso, no igual. Entonces ninguno es igual. Entonces habrá gente que te diga que un orgasmo, porque hay muchos estudios, por ejemplo hay un estudio donde les pidieron justo esto que tú hiciste conmigo de, bueno, ¿y tú cómo lo defines? Bueno, fue por ahí de los años 70, 76, ponen a varios pacientitos y les dicen, ok, van a escribir, hombres, mujeres, preferencia genérica, la que sea, van a escribir cuál es su definición de orgasmo. O sea, ¿qué están sintiendo en ese momento? ¿Qué fue? Y entonces en ese momento, de manera anónima, obviamente, lo pasan a médicos, a psicólogos, gente estudiada, y le dice, bueno, ahora con estas características, dime quién lo hizo, un hombre o una mujer. Y eso lo hicieron también para comprobar si había diferencias en la percepción de un orgasmo entre los géneros o entre los sexos biológicamente, y no hubo diferencias. O sea, fue difícil saber si era de un hombre o de una mujer. O sea, la percepción es generalizada. La percepción es subjetiva. Más difícil entenderlo. Totalmente. Entonces, cada quien tiene la percepción, cada quien tiene su propia definición de un orgasmo. Sí, o sea, de manera general sí podemos entender esta cuestión de, en ese momento, después de toda la vasodilatación, de esta congestión sanguínea que hay, esta respiración aumentada, esta tensión, esta erección. O sea, existe una excitación que va a aumentar la liberación de ciertos neurotransmisores que van a producir vasodilatación, va a favorecer la erección, el aumento del riego sanguíneo de la pelvis, aumento de la temperatura, aumento de la frecuencia cardíaca. Pero contéstame, ¿qué es lo que produce las contracciones a la hora del orgasmo que favorecen, porque no viene una de la mano de la otra, pero que favorecen la eyaculación en el caso del hombre? Es que justo ahí está el problema. Orgasmo no es igual a eyaculación, eyaculación es igual a orgasmo. Yo lo puedo entender, pero seguramente la gran mayoría de las personas que nos van a escuchar o nos están escuchando lo asociamos. Sí, como que van de la manita. Lo primero que tenemos que romper es justo esa idea. Eyaculación no es orgasmo. Puedes tener una eyaculación sin orgasmo. O puedes tener un orgasmo sin eyaculación. Que eso puede ser mucho más. Así es. Y, bueno, ahorita hablaste de que entre individuos, ¿no? Cada quien tiene una definición distinta o subjetiva del orgasmo, pero ¿todos los orgasmos son iguales? No. Me refiero a que existen diferentes tipos de localizaciones de orgasmos y me gustaría que nos platicaras. Y es que vamos al punto, orgasmo no es igual a sentir solamente en pene o solamente en clítoris. Ok. ¿Estamos? Tú puedes sentir un orgasmo justo cuando te están estimulando los pezones, quizá. Bien. Tú puedes sentir un orgasmo, esta definición es de la muerte chiquita, quizá cuando, sobre todo esto, ¿no? O sea, es otra definición, la muerte chiquita. La muerte chiquita. Y esto sí tiene una cuestión biológica. Hay un estudio que nos dice que en las mujeres, sobre todo en las mujeres, que también volvemos al punto, es educacional, es social, es lo que carga el género. O sea, a la mujer no se le permite el placer. Pero justo en esta liberación de neurotransmisores, justo en estas contracciones que vienen, y en este placer que la mujer dice, no me puedo frenar, se ha visto que la parte frontal queda desactivada, que es la del juicio, que es la que me dice que las normas que dictan. Okay. Entonces en ese momento quizá la mujer va a gritar más que nunca. Le va a valer madre. Exacto, es como de sí, por favor, y le va a valer que en ese momento ponga cara, que parezca entre dolor, de alegría, que es otro de los puntos que tratamos. Entonces finalmente tú puedes tener un orgasmo en diferentes partes. O sea, y esto de la muerte chiquita, regresando un poquito, la muerte chiquita era por esto, o sea, es tanto el desinhibirse, y en ese momento ni siquiera, o sea, pones atención de
¿Cómo lo estoy sintiendo? A ver, 1, 2, 3, 5 segundos, las contracciones, ok, 1, 2, 3. No es como en un trabajo de parto, pues que ya con esas contracciones, o sea, que sería chistoso. Entonces, justo es eso. Por ejemplo, en el caso de los hombres, también parte educacional. El hombre es introducir pene, donde sea, pero introducir pene. Pero la realidad es que no, o sea, permítete que te estimule otras partes, permítete sentir, ¿no? Y si yo le digo a un hombre, bueno, es que yo te aseguro que si introducimos algún objeto o mi dedo muy bien lubricado a través de la vía rectal para estimular el punto P, ¿no? Que es atrás, tocar la próstata, pues finalmente me va a decir que no. Claro. Y si es heterosexual, menos. Claro. Porque entonces, pero es otra forma de tener un orgasmo. Yo es que he escuchado que existe el orgasmo. Y mira, lo he escuchado en artículos bastante bien sustentados, bibliografía, incluso profesionales. Que existe el orgasmo del pene clitoriano, ¿no? Sí, es correcto decirlo así. Psicológico y prostático. Entonces, ¿es correcto definirlos así, dividirlos así? Porque no vas a llegar un día, hoy quiero tener uno aquí, hoy quiero tener uno acá. O sea, no. No, pero en efecto sí puede haber uno psicológico. Es decir, si tú generas un estímulo de tal manera que en este momento le pido al paciente, cierra tus ojos, y lo voy llevando, inclusive tú solito, generas una situación o imaginas, pues claro que va a haber respuesta, aunque no estén tocando, aunque no estés con otro alguien. Y claro que puedes llegar a sentir esa aceleración, o sea, todo esto de la meseta y tener una resolución, ¿no? Que es la otra parte. O sea, es que si volvemos al punto, orgasmo no es igual a eyaculación, orgasmo no es igual a salida de fluidos. Y si además a esto le agregamos lo que vemos en las películas, pues no me va a quedar el orgasmo igual y de ese tamaño. Sí, no. No. O sea, estamos educados sexualmente mucho en lo que oímos en las calles, porque pues es lo que oímos en la casa y en la escuela. A mí al menos no me tocó. Y lo que ves en el porno, cabrón. O sea, que está totalmente disfrazadísimo. Es alejado de la realidad. En el porno ves y duran como pues, una hora. O el video dura 30 minutos y tú 30 minutos. Una potencia enorme del señor, hablando por ejemplo de un video porno heterosexual, ella gimiendo todo el tiempo, oh sí. Entonces de verdad. Y cuando llega el momento del clímax, ves que bueno, él y grita y puede no pasar así, puede que lo hagas en silencio. En el caso de la chica, o sea, tampoco es que va a tener vasos y litros, o sea, de fluidos. Ajá. O sea, no. Y a veces nos cuesta separar, o sea, tuve la oportunidad de estar con un ginecólogo en el Congreso de Ginecología en la Ciudad de México en junio, y me planteaba una situación que vivió, que de repente se da cuenta que su hija está viendo pornografía. Su hija tiene 13 años. Y dice que entró en shock y me dice, a ver, dime si lo que hice estuvo bien. Bueno, te puedo escuchar, tampoco puedo dictar, puedo dar una recomendación. Pero bueno, finalmente él bajó muy bien ese balón, porque se sienta a hablar con ella y le dice, bueno hija, no te voy a decir que no lo veas, sin embargo, quiero decirte que lo que está ahí pues es ficción, como cuando veía a Superman. Igualito. Y entonces está bien, pero eso en el chip de muchos adultos en este momento que pueden llegar a terapia, es como de no, es que yo he visto que el güey duró con una erección de 20 minutos, 25 minutos, y además terminó con 2 litros de semen encima de ella. Es ficción. Nosotros estuvimos ahí, capaz si fueron 10 tomas. Claro. Sí. Entonces es justo eso, hay que, no todo lo que viene, y no solamente en la pornografía, o sea, estas revistas que de todos nos dicen así como de cómo llegar a tener un excelente orgasmo. Claro. O sea, ¿cómo? O sea, ya sé ¿cómo cuáles revistas, es cierto. Pues es que sí, esos son temas de búsqueda en Google, en Internet, en todos lados, porque tienes como esa necesidad de querer sentir más, de querer explorar más. Entonces muchas veces te lo ponen en información no barata, pero sí muy cercana, pues la tomas. Pues es que finalmente es como si yo llego con alguien y le digo quiero aumentar la masa muscular, así, pero dame la receta secreta, clara y concisa.
Si tú me dices que si me tomo tanto de proteína al día y hago las 15 repeticiones que tú me dices y me aseguras, entonces lo voy a hacer. Y veo y la receta no funciona. Y por otro lado... Y el metabolismo no es el mismo. Entonces, ¿qué pasa con estas guías que dicen, muy bien, amiga, y ponga la cabeza en el suelo, y ponga sus manos hacia atrás, y abra las piernas, agarre la lámpara y gírele casi, y su marido debe estar volteando al sol para que entonces la luna usted le entre? O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, no. Entonces, ¿está mal ver porno? No está mal ver porno, o sea, al contrario. Eso quería escuchar. No está mal el ver el porno. Lo que está mal es que de repente, porque sí es una de las situaciones que en la consulta se llevan es que mi marido puso porno y me sentí incómoda. Mi pareja. Y sí puedes llegar a sentir incómoda a la pareja. Y pues, bueno, me platicaste que íbamos a ver una peliculita, ¿no? Entonces quiere decir que no te excito. O sea, puede tener muchas variantes. Cuando la otra opción es muy sencillo, o sea, la base de todo en la sexualidad siempre va a ser la comunicación. Yo creo que en cualquier situación. Pero en la sexualidad es básico que tú digas ahí sí, ahí no, ahí sí, ahí no. Ok. Y entonces que tú le digas, ¿sabes qué? Es que el porno no está mal. Hoy vamos a ver porno. Y si tu pareja acepta, pues qué padre. Pues si la pareja no acepta, entonces platica con ella. Bueno, ¿sabes qué? Voy a tener un momento porque para mí es importante, me molestaría inclusive eso. No, pues no, perfecto. El problema es la distorsión que luego podemos llegar a tener y se puede ir al otro lado, ¿no? Pero más allá de la distorsión, se permite la pornografía y existe la pornografía inclusive aprobada por los sexólogos, si es que lo queremos ver así. Porque son un canal de ver ejecutar la fantasía. Es decir, probablemente yo fantaseo en un nivel de sadomasoquismo, pero no significa que yo lo lleve a esa práctica, simplemente me gusta verlo. Y lo veo ahí y digo, pues, wow, qué padre. Pero que lo lleve yo en mi práctica, no, pues no. Que también es otro punto, o sea, tampoco se trata de decir que el sadomasoquismo es malo. O sea, eso hay que aclararlo en este momento. Pero justo en esa práctica que ves, ahí pues sabes perfectamente de repente que en los videos puede no haber protección cuando sabes que en la vida real debe haber protección. ¿Estamos? Sin embargo, es una forma de estimulación. Lo ves ahí y dices, pues ahí pasó, me erotiza, funciona. Y si eso me va a ayudar a llegar al orgasmo, funciona y está padre. ¿Estamos? Pero no es que digo, yo creo que hay que quitarle esa idea a la sociedad de la pornografía es mala. Lo único que sí es malo en la pornografía es cuando esta implica menores. Es lo único que se puede decir. Okay. ¿No? O sea, puedes tener figuras que aparenten y verlas ahí, habría que revisar. Pero que tenga menores o que implique la actuación de menores o que se utilicen a menores, la verdad es que no. O sea, sí es la parte en la que decimos no a la pornografía. No, las demás se valen. claro. O sea, todas las demás se valen. Entonces, la pornografía no es mala y es una de las formas de llegar al orgasmo. Pepe, hace rato hablaste, digo, es que el pinche tema está muy rico, güey. Simplemente el tema de la sexualidad nos puede dar para N cantidad de pláticas, pero para no desviarnos, güey, tenemos que hablar del orgasmo y me tienes que dejar en claro qué chingados es el orgasmo. Pero hablaste hace rato del punto P. Pero antes de eso, ¿existe el punto G entonces? ¿Cuántos pinches puntos hay? Yo siempre pongo los puntos suspensivos y que cada quien encuentre sus puntos. Perdón que te interrumpa, pero a mí me da como una... Lo asocio como a puntos dolorosos en la acupuntura. ¿Qué son? Pues sí son zonas en las que la mayoría, y por decir la mayoría no significa que la debamos de tener, la mayoría de los que les hemos preguntado dicen, justo ahí, por ejemplo esto del punto G que está en la cara anterior, entrando a la vagina, en el primer tercio, pero no todas las mujeres pueden tener ahí. Y esto es por una cuestión biológica, que quedan ahí restos, en esto de la formación cuando estamos formando neurológicamente, pero puede no estar ahí, o sea... Volvemos o sea, no es como tóquele aquí que aquí va a estar el placer. Exacto, un botón rojo. O sea, no, la realidad es que no habrá mujeres que te digan, pues sí, me gusta más, o sea, me gusta más el clítoris y se vale, pero también no todas las mujeres sienten placer en el clítoris, hay que entenderlo. El problema aquí tremendo es, no nos conocemos, y una mujer menos. O sea, yo conozco mujeres, si yo les pregunto así libre, ¿quién se conoce sus órganos sexuales pélvicos? ¿Quién se ha puesto un espejo y dices, bueno, pues tengo el labio más para el lado derecho que para el lado izquierdo, sobre eso es delgado?
¿Estamos? Entiendo. Y entonces justo no hay un punto, o sea, si te digo a ti cuál es el punto exacto donde el paciente va a sentir dolor en extremo, pues No, pues está cabrón. a ver, ¿quién te dice la mayoría que te dice que en la cara? O sea, también es subjetivo. También. No existe. Justo. Yo puedo entender que a lo mejor es una zona que se puede, no sé, que sea más sensible y que a lo mejor esa zona a lo mejor llega a experimentar una hiperexcitabilidad y que después... Más sensible para la mayoría. O para alguien. Ajá. O sea, yo puedo decir que mi punto C de César Contreras está en, no sé, en la rodilla, cabrón. ¿No? Puede ser. Pues Puede sí, ser. O sea, sí, justo. ¿me das la razón en eso? Sí, porque justo ahí tendríamos que revisar cuáles son los nervios que están inervando esa zona, ¿sabes? Entonces, si le das justo a una zona donde está muy inervada, pues claro que vas a sentir un poco más. Quizá no sea placer, quizá también sea una combinación con el dolor, ¿no? Pero dolor y placer, justo acá, en la corteza cerebral, a veces se traspola. En el mismo lugar. El otro día estaba viendo en internet, para no ser específico, que había gente que experimentaba orgasmos en otras partes, y esto en relación al mentado punto G, que había gente que llegaba a tener orgasmos con un masaje en el cuello, había gente que tenía orgasmos rascándose los pies. ¿Por qué? Porque evidentemente son zonas muy sensibles, pero localizados a manera didáctica para que la gente que nos escucha pueda a lo mejor motivarse a explorarse. ¿Cuáles son los más conocidos? Los más conocidos. En el caso de las mujeres, obviamente el clítoris, suave, poco a poco. Es que esa es la otra parte. O sea, de repente decimos clítoris, tócalo y es frota rápido. No, incluso muchísima gente lo asocia al orgasmo femenino con la penetración. Y es lo que estaba Y la diciendo. realidad es que no. O sea, podrías no meter ni un solo dedo a esa vagina y tener un orgasmo. Bien. Entonces esto depende de cada paciente. O sea, conócete. ¿Dónde está la mayoría? Pues sí, en clítoris. ¿O dónde me dice la mayoría? Sí, en el punto G, que es en esta parte anterior de la vagina. ¿O dónde está la mayoría? Sí, en los pezones. Pero yo también conozco personas que me dicen, si hombres o mujeres, que me dicen, los pezones no me excitan. O no me los toques. O no me los toques porque tengo molesta. hipersensibilidad. Ajá. O hay gente que le gusta, pues, en la axila, ¿no? El cuello lo hemos visto tal cual. Hay gente que puede ser en un beso. Ok. Y esto, volvemos al punto, estos puntos, fisiológicamente, digo, y tengo aquí muy presente, creo que la imagen se llama homúnculo, que lo presenta Guyton, Ya. en donde justo la parte, en la corteza, la boca ocupa una mayor parte Sí. de sensibilidad, pero también de motricidad. Y entonces justo ahí es cuando podemos determinar, bueno, pues obviamente en el pie hay otra mayor sensibilidad. En las manos, lo que pasa en las manos es que a pesar de que sí hay buena sensibilidad, las manos ya están acostumbradas a todo el tiempo estar en contacto. Ok, es más Es difícil. más difícil, pero una boca no todo el tiempo estás en contacto. Los pies tampoco. Entonces por eso si te hacen cosquillas en el pie puedes responder mucho más. Pero aquí lo importante sería que cada quien haga su lista de puntos. Y así como lo dijiste tú ahorita, nunca lo he visto así, pero en efecto yo voy a hacer mis listas de puntos doble P, o sea, DPP. O le voy a decir a alguien, mira, en esta lista tenemos el punto C de mi cuello. Y también hay una lista de puntos que no quiero que me toques. Chingón. Eso estaría padre. Imagínate que tú pones a alguien y te dice, güey, así está el asunto. O sea, tocan aquí, tocan acá. Es lo que me gusta. Y me puedo permitir, es la otra parte. O sea, me puedo permitir que nos estimulemos y vemos si nos gusta o no nos gusta. Pero gran parte de las disfunciones ocurren porque no nos conocemos. No sé dónde me gusta. Yo entiendo que, pues, si a alguien le dijeron, es que eres gay y al gay hay que penetrarlo, pero probablemente no le guste ser penetrado. O es que le dijeron al gay que a fuerzas tiene que sentir placer por hacer un oral en un pues tampoco. ¿Estamos? O no es que todas las lesbianas tengan que utilizar su lengua, o sea, no. Ahora, no solo es tocar, digo, también hay sensaciones de frío y calor. Vámonos. ¿No? Y esto también puede generar un orgasmo. O sea, existen un montón de cosas que pueden aumentar o acortar el tiempo de un orgasmo, o disfrutar más el orgasmo, o hacerlo más intenso. Sí, aquí el punto es la banderita, la eyaculación no es la meta. Y además,
El orgasmo, y que quede bien claro esto, el orgasmo no es la meta. Chinga. No es la meta. Pues que a mí también venía aclararme ese punto, porque no sé a dónde vas. No sé a dónde vas. No es la meta el orgasmo. Entonces, el punto de que tú interactúes contigo mismo, o sea, si estamos hablando de un autoerotismo, de una masturbación, no es tener un orgasmo. Híjole, pues yo creo que el punto de que estés con otra persona no es tener un orgasmo. Que en la mayoría de los casos se vive, sí. Pero estamos como en estas carreras. Si tú vas pensando todo el tiempo en la meta, ni siquiera volteas a ver el paisaje. Permítete, descúbrete, o sea, si en ese momento tu pareja quiere recorrer con su lengua todo tu cuerpo, siente, pero no quieras en ese momento que rápido venga la sensación, que eso biológicamente, y ya lo dijo Álvarez Gallú, en la meseta, justo en la meseta, que es después de vivir esta excitación, este punto donde mantenemos antes del orgasmo, de la resolución, viene la necesidad de penetrar o ser penetrado, esta necesidad de estar con el otro. Pero permítete disfrutar el previo. O sea, permítete disfrutar que te toque, permítete... O sea, tú estás, digámoslo así, promoviendo más, o sea, toda la relación sexual, el ejercicio sexual. Todas las etapas, inclusive desde la excitación, o sea, permítete que si cuando vas a llegar al orgasmo estés súper cargado, esta energía de sí me está gustando mucho, o sea, estamos hablando, por ejemplo, que sea con alguien, sí me está gustando mucho, sí me gusta cómo se para, me gusta lo que huele, me gusta cómo me está viendo, es que me está poniendo nervioso. Pero si bien también, o sea, el orgasmo no es la meta, sí es uno de los objetivos. Pero no es necesario cumplirlo. Probablemente habrá situaciones en las que no necesariamente se llega a un orgasmo, pero también existen otras, ¿no? Como el convivir con la pareja, el conocer a la pareja, el conocerte tú, el crear lazos, lo entiendo perfecto, pero yo creo que todos vamos con el cometido de poder tener un orgasmo. Claro. O sea, eso no lo vamos a quitar. A raíz de que nace esto de que yo digo que el orgasmo no es la meta, porque muchas de las disfunciones sexuales que existen son porque el paciente todo el tiempo está pensando en qué es la meta. Bien. ¿No? Y si no lo logro, viene la frustración. Y si yo me frustro, no lo quiero volver a intentar. Y si yo no lo intento y quiero, pero no puedo, entonces no estoy conforme con esta sexualidad. A ese punto voy, no de que, pues claro, lo ideal sería que todos terminamos en un éxtasis tremendo, que venga esta liberación, esta pérdida de conciencia, porque además pierdes en cierto momento la conciencia, sí. ¿no? Cuando chiquita dijimos de hace rato. Entonces, justo a eso. Pero no se trata de, vamos ahí, tengo que llegar, porque si no llegas, entonces te frustras. Dejemos de hacer un checklist. Esa es la invitación. O sea, dejemos de, bueno, yo para llegar al orgasmo necesito que alguien me bese los pezones, después que baje por mi abdomen, después que me toque aquí, y después de eso ya la volteo, después de eso la penetro, y después de eso ya. No. La invitación es hazlo diferente, siente diferente. O sea, percíbete diferente, aprende a conocerte, inclusive tus hobbies, aquí sí me gusta, aquí no me gusta, aquí sí. Y ahorita por no nos pueden ver, pues, pero y yo con las manos, o sea, está padre. Justo eso es de lo que tenemos que hablar a la gente, o sea, no te limites, no te pongas, tengo que llegar, no, o sea, fluye. Y si hoy nomás vamos a estar con besos, qué padre. Oye, ¿por qué a las mujeres les cuesta más trabajo tener un orgasmo? Ahorita te lo pregunto porque ahorita estás hablando de que hay que fluir, de que las mujeres tienen como un poquito más de represión. Teniendo en cuenta el asunto pues sociocultural que llevan de generación en generación que no las permite tener placer, ¿por qué les cuesta más trabajo a las mujeres tener un orgasmo en relación con los hombres? Porque a las mujeres se les permite menos el placer. Pero físicamente también, o sea, o está relacionado ese, no sé, como ese boundary que ellas están poniendo. Justo en el instituto tenemos a una investigadora que se llama Maya, y Maya nos decía que en efecto muchas de las mujeres no se permiten porque no se conocen. Y si no se conocen, no permiten ninguna clase que estos estímulos se desarrollen plenamente. ¿Estamos? Porque además no es medible.
el caso del hombre, ¿cómo tú sabes que realmente está excitado? Pues por una erección, por la respiración. En el caso de la mujer, pues sí puede estar la respiración, pero no estás viendo, porque inclusive el clítoris no es que siempre en una excitación el clítoris salga de hey, aquí estoy. O sea, no ocurre. Güey, lo peor es que me lo imaginé. Así es, o sea, no, y no es medible. Paréntesis también con esto. Te regresamos a las mujeres. El hecho de que un hombre no permanezca en esa erección tampoco significa que no esté viviendo un orgasmo, que no pueda vivir un orgasmo. A ver, no entendí. Sí, o sea, si ya dijimos que orgasmo no es igual a eyaculación, orgasmo tampoco será llegado solamente teniendo un pene todo el tiempo erecto. Oh, ok. O sea, porque también eso nos frustra. Si yo veo, ya se le bajó, no, pues ya. Te pones a chambear y en la mente está. En el caso de las mujeres es una cuestión mucho más social. Porque ella tal cual nos dice que no es cierto que las mujeres tarden más en lograr este orgasmo. O sea, hay un aspecto psicológico es que las totalmente psicológico. Y es médico. ¿Estamos? Entonces, justo eso. Además que sí ha habido una parte, sobre todo en el constructo, de que la mujer, esta forma del enamoramiento, esta forma del romanticismo, lo tiene mucho más arreglado que el hombre. Sí. Y es otro constructo social. Porque el hombre sí, mi hijo, hasta le vamos a llevar a que haga su primera comunión. O sea, como si fuera un evento. Y cuando escuchaba que a una mujer le digan, mi reina, la vamos a llevar a que disfrute, jamás está permitido. Y por eso es que las mujeres no se permiten. Lo que sí también está dicho es que conforme van pasando los años en las mujeres, al conocerse un poco más, saben cómo disfrutarse y llegan mucho más rápido al orgasmo. Con el paso de los años. Y en el caso del hombre, no todo es penetración para llegar al orgasmo. Exacto. No todo es penetración. No tiene por qué ser así. Platícanos. O sea, ¿por qué tiene que ser en el pene además? Porque supongo que es como el fusil cuando lo llevas a la guerra, supongo que es el matamosquitos que mata el mosquito, o sea, supongo que es la herramienta que nos han enseñado para, para hacer el trabajo. Ya lo dijiste, la que nos han enseñado. Ajá. Y quizás sea la que no disfrutemos. ¿La que qué? No disfrutemos. ¿Por qué? Porque puede haber un hombre que no le guste penetrar. ¿Estamos hablando de heterosexuales? Inclusive. O sea, tú me estás diciendo que existen hombres que son heterosexuales que no les gusta penetrar. Hay parejas heterosexuales que no tienen relaciones sexuales. Híjole. ¿Qué pasa ahí? Pues nada. Si ella no tiene problemas, si él no tiene problemas con eso, no pasa absolutamente nada, ni les vamos a gritar absolutamente nada. Van a aquellos con disfunción sexual, jamás. No lo vamos a hacer. No queda duda que todo esto es un matiz de color, o sea, una cantidad. Es una gama tremenda de cosas que intentamos siempre encasillar y lo vivimos tal cual. Ves una pareja de lesbianas y dices, ¿y quién es el hombre? ¿Por qué? Sí. O sea, no. Igual bueno, pero es que la que se viste como de camisetas a cuadros seguramente, porque aparte se cortó el cabello. No sabemos qué pasa en su cama. Se lleva en cada sorpresa. Exacto. De repente ves una pareja, y sobre todo estos que intentamos encasillar, al gay, de repente los ves y dices, bueno, esos son pareja, este es el pasivo y este es el activo. Cuando también se llevarán una tremenda sorpresa de saber cuáles son los roles. Y que inclusive es una pregunta de primer contacto que se hacen entre los homosexuales sobre todo. ¿Cuál es tu rol? Súper incómodo. O sea, a ver, no sé ni cómo te muevas en la cama, no sé si sudes, no sé si jales cobija, no sé si tu panza me estorbe o mis músculos te quieren, o sea, no lo sé. Es más, no sé si beses bien y tú ya me estás preguntando un rol. O sea, quizá en la forma de besar yo me voy a dar cuenta de cómo puedo llevarte. Quizá en la forma en la que te gusta que lleve mis manos, puedo entender. Pero tratamos de encasillar. Bueno, ya eres gay, ok, entonces activo, claro, pasivo o inter. Claro. Y dentro del inter, ¿pero qué más? O sea, ¿por qué siempre intentamos encasillarnos? O sea, porque es como si nos ponen una pistola, es como si yo a alguien, y siempre lo digo tal cual. Si yo te pregunto, ¿qué nivel te gusta más, fresa o chocolate? Pues las dos.
Pero la fresa o chocolate, las dos, o sea, y las dos las disfruto, pero ¿cuál más? Las dos las disfruto. Sí, pero también está el que o le vas a las Chivas o le vas a la América, cabrón. Pues le voy a los dos. No se puede. Pero bueno. Pero en esto, claro que se puede. Y quiero dirigirme a esta pregunta porque el hombre, tanto heterosexual como homosexual, puede vivir modalidades o variedades en el orgasmo. Está inventado o conocido orgasmo prostático. Sí, de la próstata. ¿Qué cosa? O sea, pues realmente con mucho cuidado. Obviamente no es la misma elasticidad, por decirlo así, que nos permite el ano que la vagina, o sea, el recto. O sea, no es lo mismo, hay que hacerlo muy lubricadito, poco a poco, lentamente, hay que estimular, pero se puede tocar, sí. Y no te va a hacer menos heterosexual. pero es que está cabrón que un heterosexual se atreva a explorar esas zonas. Y si tú le dices, ¿sabes qué? Quizás puedes sí. llegar a tener un orgasmo más intenso estimulando la próstata porque es más intenso. Totalmente. Muchísimo más. Y quiero que me escuchen todos los hombres en este momento. Un orgasmo prostático es más intenso, no sé cuántas veces más, que el que hayan experimentado en toda su vida. Y tú diles eso y te van a decir, no, ni madres, cabrón. Yo, puta madre, pues es tu cuerpo, güey. Y dentro de tu cuarto, de tus cuatro paredes, ¿quién chingados, o sea, te va a juzgar? ¿No? Entonces, ¿cómo convences o no cómo convences? ¿Cómo le explicas a esta población, o a este sector de la población, que tienen que explorar también esa zona como para poder experimentar? Porque sí está cabrón. Bien, hay que partir entonces con estos hombres heterosexuales. Hay que definirles que su preferencia genérica no tendrá nada que ver con sus prácticas sexuales. A mí lo que me gusta pues es estar erótico y afectivamente con hombres o con mujeres, ¿no? Y eso es punto y aparte de la forma en que me gusta que me den un masaje, o la forma en la que me como cierta comida, o la forma en la que me erotizo, o la forma en la que siento placer. Entonces, pues, si me gusta rascarme, padre, pero eso no me hace ni homosexual, no me hace ni bisexual. ¿Qué es este constructo del hombre penetrado es hombre muerto en la heterosexualidad? Sí. Y la realidad es que no, o sea, pues vamos al punto, o sea, permítete disfrutar. Chingado es tu cuerpo, ni te están cobrando, Aparte ni de te lo que están viendo. tienes, de que te muerdas, literal. Porque esa es la otra parte importante. Cada quien es responsable de su orgasmo. El orgasmo es de quien lo trabaja. Exacto, ya lo diría así nuestro querido Zapata. Parece que con la tierra, güey. Pero aplicado a la sexualidad. Bien. Pues en una ocasión platicaba con amigos y les decía, güey, es que neta, no entiendo cómo se están privando de algo tan cabrón. Y que es que, ¿sabes qué pasa? Que la mayoría de los hombres relacionamos a que el orgasmo solamente se va a efectuar con la masturbación o con la penetración, esa fricción entre la piel y el cuerpo del pene. Pero la verdad es que un orgasmo prostático lo puedes alcanzar incluso hasta sin tocarte y sin que el pene esté haciendo absolutamente nada. Y cuando les platico eso, se quedan con una carota, pero aún así dicen, no, ni madres, yo no voy a hacer eso. Yo quiero empezar por lo básico. Hay que decirles que hay unos ejercicios de piso pélvico, ¿no? Para que entonces descubran que hay manera de sentir, hay manera de controlar a nivel pélvico. Los llamados ejercicios de Kegel. Pero también para el hombre. Claro, los podemos estar haciendo justo en esta plática, en este momento que yo estoy hablando. Bueno, tendré que ser acompañado un poco de la respiración. Pero pues en ese momento aprietas, primero identifica los músculos que están en tu zona pélvica. Y en ese momento, esto inclusive ayuda al orgasmo, a tener mejores orgasmos, esto sí. Y entonces tú siéntate derechito, ¿no? Que quede sobre los isquiones, sobre los huesitos, tal cual. Y empieza a tratar de apretar, primero identifica. De hecho hay quien dice que, imagines que hay una canica abajo, justo de tu pelvis, y que intenta subir esta canica, agarrarla. No es solamente apretar el recto, o sea, no es la intención. Estos músculos los podemos detectar de repente con las ganas de la micción. Entonces los ejercicios consisten en apretar
de 3 a 5 segundos. 1, 2, 3. Soltar, descansa 5 segundos otra vez. Esto lo haces 15 veces y esto lo puedes hacer mañana, tarde y noche. ¿Y esto qué beneficia? Obviamente se irriga mucho más la zona, obviamente es una zona que tienes bien controlada y pues como cualquier músculo que no sabes que existía, ya sabes que existe y entonces lo ejercitas. ¿Y esto va a favorecer el orgasmo? Claro, una mayor sensibilidad en el momento del orgasmo. Tanto en hombres como en mujeres. Tanto en hombres como en mujeres. Sobre todo en las mujeres, que muchas podrían llegar cuando es una anorgasmia de tipo biológico, en algunos casos se debe a eso, pues mujeres que han tenido muchos hijos y que de repente obviamente los músculos del piso pélvico pues ya no son tan fuertes. Entonces es una forma de fortalecerlos. Bueno, y regresando regresando al tema, es que me quedo con un montón de cosas en la cabeza, pero una de las dudas que yo más visto en internet y que incluso en algunas conversaciones con amigos es: algunas mujeres dicen que eyaculan y otras se quedan con cara de what. ¿La mujer eyacula? Sí, la mujer también tiene fluidos, ¿no? Pero no se apunta en el porno, se ve que son litros los que tienen. Mucho va a depender, sí, de la excitación, pero también inclusive hasta lo que come y lo que se alimenta y lo que bebe. Entonces no es obligatorio tener una salida tremenda de líquidos. Obviamente que está checando que si hay una ligera lubricación, eso sí se vale, pero no es necesario que tampoco tengan esta mega lubricación al término, ¿no? Porque esa es la otra parte. Luego el hombre es como de ya vente, hablando por ejemplo de una pareja heterosexual, inclusive una homosexual, obligamos al otro a que tenga su orgasmo antes o después que nosotros, porque es que yo me quiero venir, por favor, tú también. Y la verdad es que no, o sea, tampoco son competencias, tampoco son carreritas. Cada quien lleva un ritmo. A eso vamos con que el orgasmo es de quien lo trabaja, sí, pero si estás en pareja, lo que tienes que hacer en ese momento es encargarte de tu placer. Si tú te encargas de tu placer y yo me encargo de mi placer, compartirlo va a ser el multiorgasmo. O sea, justo eso. Pero no es necesario que una mujer tenga estos litros de secreción para saber entonces que hubo realmente un orgasmo. O sea, no es necesario. No hay una medida de orgasmo. Es por eso que volvió a ser subjetivo esto. ¿Estamos? Entonces no hay que presionar al otro con ya te vas a venir, o por favor vente, o... Pasa mucho, por ejemplo, cuando estás teniendo relaciones y alguien tiene un orgasmo o termina primero que la otra persona, entonces para esta persona ya no necesariamente continúa siendo muy placentero continuar. ¿Qué es lo que pasa? Pues es que en ese momento, después de esta liberación que tuviste, el cuerpo vuelve en este periodo refractario, porque inclusive tenemos un periodo refractario, es decir, aunque tú intentes estimular, no va a haber respuesta, y hay una hipersensibilidad que queda y que poco a poco va a ir menguando. Sí, porque a uno como hombre como que le duele, güey, o sea, sí, en ese momento, o sea, ¿no? De repente es como, si el hombre ya tuvo este orgasmo, y si la forma en la que lo vemos es que ya eyaculó, si lo queremos ver así, tú lo tocas, o tocas cabeza, o tocas el glande, y pues no se deja tocar tan fácilmente. O sea, sí siente rico, habrá quien lo tolere, habrá quien no lo tolere. Inclusive habrá quien el hecho de seguir en contacto o que le empiecen a acariciar le genera mucha ansiedad. Sí hay pacientes que lo refieren. Entonces, ¿cuál es la intención en este momento? Tú ya lo disfrutaste y está bien. Es acompañar al otro tal cual, pero que tampoco sea tu tarea. Tú disfruta ese momento. Y para eso entonces hay que platicar en pareja de, oye, si de repente por algo yo tengo una eyaculación rápido, pues no pasa nada, o sea, continuamos y yo porque tampoco se quede inconsciente 2 horas. No, yo sé, pero muchas veces para la persona que ya terminó, pues ya es molesto. Lo que platicamos ahorita, en algunos casos puede ser como de ya. Ok, pero por otro lado, hay quienes experimentan múltiples orgasmos, porque hay quien sí y quien no. Ocurre con, o sea, de repente si le preguntamos a la sociedad quiénes viven los multiorgasmos, nos van a decir que las mujeres. Eso te dirían sí. La mayoría yo te puedo de decir que no. Y me da mucho gusto que tú también defiendas la idea de que los hombres pueden ser multiorgásmicos. No multi, pero pues más de uno sí.
Ya es multi, qué pendejo. Biorgasmo. Biorgasmo, okay, pero sí puede pasar y yo creo que eso lo vas adquiriendo, no sé, con los años o con conociéndote, qué sé yo. Y es que tú ya te vas conociendo y sabes la respuesta de tu cuerpo y dices, en eso espera, ok, ahí, te quedaste un ratito, le sigues chambeando si es que estás acompañado de alguien, sigues chambeando en el otro, en lo que tú otra vez fluctúas, para otra vez volver a venirte y ya entonces dijimos que orgasmo no es igual a eyaculación, entonces pudiste vivir muchos orgasmos, muchas sensaciones de placer. Porque si tienes como hombre tienes una eyaculación en el primer orgasmo y en el segundo o incluso en el tercero, son orgasmos distintos. No tienes eyaculación, o al menos a mí no me ha pasado, pero ya son como, no quiero definirlos dolorosos, pero son distintos. Y para ti no sean dolorosos, para alguien más quizás sí sean dolorosos. No es que sean dolorosos, es que son distintos. La percepción es distinta, o sea, están chingones, pero es distinta. ¿Ves cómo no podemos definir el orgasmo? Entonces, sí, queda claro que el hombre también puede tener varios orgasmos. Sí, por eso es que existen los masajes tántricos, por ejemplo. A eso iba a llegar en un momento. Háblame de cuáles son esas alternativas para poder disfrutar más de un orgasmo o para poder experimentar mejores orgasmos o qué sé yo. Ok, lo primero es, lo dijimos ya hace rato, conócete. No hay más. O sea, tú no puedes hablar de algo que no conoces. Tú no puedes llegar a un punto si no sabes dónde estás. Sí. Entonces eso es lo importante. Primero, conócete. Segundo, permítete. Quitarte tanto tabú. O sea, sí, es que me dijeron que me iban a salir pelos en la mano. Y pues hasta la fecha yo no he visto adolescentes con pelos en la mano. Imagínate. No, cabrón. O sea, sí, no. Podríamos ver callos, pero pelos en las manos no. Tenía que decirlo. ¿Juguetes se valen? Se valen los juguetes. En la sexualidad todo se vale siempre y cuando respetes tu cuerpo y si estás con otro alguien o con otros alguienes, venga el respeto y el cuidado. O sea, claro, se vale el BDSM, sí, o sea, sadomasoquismo sí, los amarres sí, pero hay que saber dónde. Se van a utilizar juguetes sí, pero que estos juguetes sí, por ejemplo en el caso de un dildo, pues hay que cambiarle de condón, si vamos a cambiar de orificio, por decirlo así. Por ejemplo, estas cuentas, estos collares, sí, pero que sean de un material higiénico, porque de repente hay los que traen el hilo y el hilo podría quedarse ahí con. Pero permítete conocer. Inclusive en las terapias de pareja, lo primero que hacemos es, sin tocarte ospes, es decir, órganos sexuales pélvicos, disfrútate, o sea, quizá te das cuenta que justo debajo de la costilla número 3, pues te gusta, conócete, permítete, disfrútate, pero no lo hacemos porque socialmente no tenemos tiempo además. Por eso es que los hombres de repente tenemos la carga de 3 minutos y ya, porque ese era el tenían tiempo en el que me iban a cachar si tenían un ejercicio de masturbación. Cierto. Entonces, venimos arrastrando tantas cosas y ninguno, o sea, si ya tuviste a alguien que te besó de una manera intensa y después de esto vino que te tocaron y no te gustó, también déjalo atrás, supéralo, trabájalo en terapia. O sea, porque también es eso. Muchas de las mujeres con vaginismo es esta situación de no quiero que entre nadie, o sea, dame chance, o sea, pero no quiero ahorita. Y hay dolor, ¿y qué necesidad tenemos de sentir ese dolor? Entonces, aquí la intención es refuerza, conoce, explórate, permítete que en ese momento se liberen todos los neurotransmisores, deja que la oxitocina te enganche, deja que pon tus reglas y también se vale decir, oye, ¿sabes qué? Es que pues yo no tengo sexo con una persona que recién conozco, está bien, se vale. Y si tú conoces a alguien en ese momento y quieres disfrutarlo y tienes protección, también se vale. Pero la parte social de no está bien, no es de niñas bien, salir a la primera y besarte a la primera. Si no permitimos ni siquiera un beso, imagínate que no. O sea, ¿cuánto le prohibimos a nuestro cuerpo en cuanto a sensaciones? ¿No? Entonces, pues era la parte de conocerse, de comunicarse, de no buscar recetas. No es una receta y espero que la gente el día de hoy en este programa no haya venido a buscar una receta. Porque no hay receta.
gente va a pasar 5 años en conocerse. Y quizá alguien después de escuchar esto, si no lo había escuchado, en 1 minuto o en 5 días aprende a conocerse. Y pasan otros 5 años y eso que conoció ya no se parece absolutamente nada a lo que le gustaba a esta edad. Eso me queda clarísimo. Y que además, ya casi para cerrar, la edad tampoco es un impedimento para el orgasmo. Si alguien de los 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 está escuchando esto, no hay un límite para el orgasmo en cuanto a la edad. Hay que entregarnos a ese placer, hay que disfrutarnos, hay que vivirlo. Perfecto. Ya que hablabas ahorita del sexo tántrico y esas opciones, ¿sirve en qué momento? O sea, ¿yo puedo experimentar eso desde el momento 1 que inicio mi actividad sexual o tengo que esperar a tener una pareja y tener años y haber pasado un montón de cosas y ya lo último es experimentar el sexo tántrico? ¿O qué más hay? Hay una gama tremenda de opciones que puedes hacer. En el momento en el que tú las decidas, en el orden que tú las decidas. Si tú decides vivir en pareja y después de eso disfrutar el estar con muchas personas, aún viviendo en pareja, si llegan a esta comunicación, si tu pareja y tú aceptan que entonces van a compartir su espacio de erotismo con otro alguien o con otros alguienes, pues se vale. En específico, en la parte tántrica, pues no es tampoco que lo lleves a los 18, o que no lo puedas llevar a los 30 o los 50, o que no lo puedas disfrutar después de casarte o antes de casarte. O sea, el tantra está enfocado en que reconozcas, porque obviamente la mayoría de las cosas se hace con los ojos cerrados, que percibas qué zonas son más placenteras, que percibas dónde sí tocar, dónde no tocar, y que justo cuando venga este momento, esta inminencia en la eyaculación, frenas. Y te das cuenta que entonces puedes volver a sentir inmediatamente otra vez todo lo que estabas sintiendo en esta meseta, ¿no? Entonces en ese micro orgasmo, que lo disfrutes, entonces tal cual. Pero no es necesario ni que estés en pareja. Hay algunos lugares, no sé qué, verificar que sean seguros, donde se ofrece un masaje tántrico, donde no es necesario, o sea, literal, lo primero que te van a decir en un masaje tántrico es: el fin de este masaje no es eyacular. ¿Estamos? Claro que si el paciente lo requiere, pues el paciente puede ir al baño o lo dejan solo en la sala y puede tener su eyaculación si es que de repente ve esa necesidad como de a fuerza eyacular. Pero no es necesario. Y entonces hay formas en las que se toca, digo, la verdad es que es poco lo que se conoce de cómo realmente se lleva a cabo la práctica en los masajes tántricos, pero esos son los cuidados generales, ¿no? Y obviamente no va a implicar que el terapeuta o la terapeuta tengan coito o que se permitan tocar sus órganos por el paciente. Entonces, pero es justo para eso, para darte cuenta que te gusta, no es como una ayudadita. Y es una mejor ayuda que los fármacos, por ejemplo. Parece que me llevas de la mano, cabrón. Y me gustaría, Pepe, que en esta última parte nos contestaras unas preguntas que me hicieron en mis redes sociales. Y la primera de ellas es: ¿cómo lograr un orgasmo simultáneo con la pareja? Chíngate esa. Ya lo vimos ahorita. Estaría muy padre. Si se da, disfrútenlo. Pero no somos cronómetros, no somos carritos para entonces saber en qué velocidad va el otro. Si lo que queremos es ir a la par, pues entonces date cuenta, primero conócete y date cuenta cómo va tu respuesta. Y entonces se vale comunicarse y decir: oye, ¿sabes qué? Estoy a punto de lograrlo, entonces voy a disminuir un poquito este erotismo, voy a disminuir un poquito las caricias hacia mí. O sea, es complicado lo que decíamos hace rato. O sea, no, porque entonces consiguen a la otra persona o la obligo a que termine al mismo tiempo que yo, y la realidad es que no. O sea, no es la opción. Si llegan al mismo momento, qué padre. Pero como pareja, aprendan sus tiempos, y entonces no es necesario que el hombre tenga que chambear, porque la mujer también puede hacer cosas para llegar a este orgasmo juntos, ¿no? Pero no hay una receta, y no es
no es el checklist, no es la meta llegar al mismo tiempo. Chingón. Otra. Tengo miedo de la estimulación anal y la prostática. ¿Esto me puede acercar a la homosexualidad? Pues no, ya dijimos que no pasa absolutamente nada. Es que en la calle también se decía en IMSEX, caras vemos, gustos no sabemos, y hospes no sabemos, inclusive no sabemos qué tengan las personas entre las piernas. Entonces, si no saben qué tenemos entre las piernas, mucho menos van a saber si esa zona ha sido tocada o no ha sido tocada. Entonces, tocar el punto P no me hace gay. Hashtag. Ok. Otra. ¿El tamaño del pene influye en el orgasmo? Está muy amplia esta pregunta. Sí y no. Ok. No, porque para empezar, la medida de la vagina pues no nos da para los 20 centímetros que esperamos en la sociedad que tenga un hombre. Ajá. O sea, entonces, para empezar, a mayor pene tampoco es que sea más placer, tampoco. ¿Por qué sí? Sí, porque los hombres, por el constructo que tenemos, entre más grande sea mi pene, más hombre me siento y más seguro me siento. Y justo en esta seguridad, entonces, que yo me voy a poder mover, ¿no? En este placer y disfrutarlo. Pero por eso es el sí y no. Si tú no tienes problemas con tus 5, 10, 15, 20 centímetros y tu pareja tampoco, no hay problema. Chingón. No importa. Ya, otra pregunta es, ahí te va esta. Posturas que favorecen el orgasmo. Aquí hice una anotación entre paréntesis, lo preguntó una mujer, pero podrías contestarla tanto para mujeres, para hombres, parejas straight, parejas gay. Si en este momento lanzamos una encuesta y le preguntamos a las personas qué postura les gusta más, no va a haber una que gane. Pues sí, cabrón, pero pues yo nomás te estoy No, poniendo yo sé, preguntar. completamente. Entonces, ¿cómo le podemos? No hay una postura clara. Hay personas que les gusta tener el coito de frente. Hay quien no le gusta verse la cara, seguramente, por miedo a enamorarse. Hay a quien le gusta ver al cielo. Es que tanto te permitas. Y probablemente si yo les digo, sí, pongan en este momento, porque sí hay algunos autores de repente que han mencionado como esto de poner la cabeza en el filo de la cama para que la sangre se vaya. No, o sea... O en el propio Kama Sutra que te dice, estas posiciones favorecen más esto, favorecen más el placer del hombre. Y neta, al momento de que estás ahí, no te estás imaginando ni tienes el libro abierto, cabrón. Exacto. Pero... Página 240. Ajá, Suba pero su pierna. esta persona que le preguntó, que es una chava, pues me imagino que no ha encontrado algo que le facilite, no sé, un orgasmo. Pues entonces habrá que revisar por qué no es que está llevando estos orgasmos, ¿no? Habrá que preguntarle inclusive si estos orgasmos los tiene o están ausentes, más bien si estos orgasmos están ausentes cuando está en pareja y si ella sí los ha logrado tener en autoerotismo. O sea, si ella consigo, si lo logra, entonces creo que hay que chambear qué pasa cuando está con otro o con otra. Pero la tarea será la misma, descubre tu posición. O sea, si vamos a utilizar este diván, pues probablemente a ti te guste con una pierna en el piso y otra haciendo tierra y un contacto, qué sé yo, probablemente cabeza, 69, chivito, todas estas posiciones Una gran variedad de... que hemos visto, por ejemplo, regresando un poquito al punto G, que obviamente si la penetración es por detrás, es decir, por la forma que tiene el pene y la forma que tiene la vagina, favorece a tocar la parte anterior de la vagina. Igual la próstata. Igual la próstata. Esta otra. Tengo orgasmos, tengo más de 3 a 5 orgasmos al día. ¿Esto me hace una adicta al sexo? Es una mujer. No, te hace ser una mujer privilegiada y tú solita has logrado ese premio. O sea, el contexto de que cuando sí eres una persona que a lo mejor piensa demasiado en sexo y cuando eres una persona completamente saludable. Yo creo que es lo que quieres saber. Ok, cuando estos ejercicios de tener sexo o masturbación ya bloquean las actividades de tu vida cotidiana. Es decir,
quiero tener sexo, pero aunque no haya comido, me vale, yo quiero tener sexo ahorita. Oye, pero tienes que ir a trabajar, quiero tener sexo ahorita. Ahí sí ya hay que checar qué está pasando, porque justo es eso, o sea, cuando está afectando ya tu vida cotidiana, tus actividades normales, ahí sí hay que revisar. O sea, pero si es en un momento que tú tienes de desestrés, sin problema. Si es en tu hora de descanso del trabajo, sin problema. Entonces ahora sí comes o no comes, pues, pero la realidad es que es justo cuando podríamos evaluar si hay que checar, o sea, qué pasa cuando ya está impidiendo mis actividades cotidianas, cuando esto ya me está robando la atención de lo que tengo que hacer. Claro. Y la última pregunta, esta la dejé al final porque se me hizo bien fuerte, man. Tengo 10 años de casada, me casé a los 19 años con mi único novio. ¿Cómo saber si ya he tenido un orgasmo? Es que eso se sabe o no se sabe, ¿no? Yo digo. Es que eso se siente. Pero, o sea, no es más allá del saber o no saber, eso se siente. Pero, entonces quiere decir que nunca ha tenido un orgasmo. Le vamos a preguntar en este momento a esta invitada si ha sentido un pico de placer acompañado de tensión muscular, que ha sentido que su frecuencia cardíaca, es decir, tu corazón se acelera, que ha sentido que la conciencia medio la pierdes o se altera, y que además después de esto te quedas en un bienestar y relajación, entonces sí lo has tenido. O en mis palabras, como morirte chingón. Y revivir. Sí. ¿Pero estás de acuerdo que, qué cabrón, güey? O sea, si alguien se pregunta después de 10 años de casada si ha tenido un orgasmo, es porque no lo ha tenido. O no lo ha tenido como lo ha leído, o como lo ha visto. O sea, si la revista... O en el video. Si en la revista me dicen que justo qué es lo que tienes que decir, inclusive yo esta receta o estos checklists que le acabo de hacer, puede ser que no, pero ella me diga que se ha sentido el placer, aunque no sienta frecuencia cardíaca, que estaría muy raro, pues. Ajá. ¿No? O más bien, yo creo que la pregunta dirigida es, si nunca lo he sentido, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le podemos recomendar? Pues que acuda a terapia. Que acuda a terapia, y lo primero que le vamos a dejar, Ajá, que se descubra. Sin tocarte ni pechos, ni pezones, sin tocarte, de hecho pechos en general, pues, mamas en general, sin tocarte nada de hospes, ni vulva, nada, date cuenta de dónde estás sintiendo y cómo te gusta. Entonces, vamos a sacar eso de tarea. Y ya después, ok, poco a poco vamos a ir haciendo que se toque, entonces ahora sí hospes, ahora sí, poco a poco, y si quiere entonces ser acompañada por su pareja, y pues, están casados. sí. Los dos llevarán inclusive el proceso, porque si ella siente que es un problema, no sabe si tiene un orgasmo, entonces sí es disfunción. Pero si ella vive así como de, pues yo no sé, pero no me interesa, y el marido está como de, pues yo tampoco sé si los tiene, pero tampoco me interesa, no es disfunción. Disfunción es cuando alguno de los dos sí le genera un malestar esto. Y si ella le está empezando a generar ruido, también es disfunción de él. Porque van a seguir juntos, muy probablemente. Entonces hay que preguntarle qué ha pasado. Pues. O sea, hay que revisar un poquito su historia y revisar en qué momento nos ha permitido. O sea, sí o sí, recomendamos la terapia. Siempre. Pepe, la neta, muchísimas gracias, güey. Estuvo poca madre. Y antes de que te nos fueras, que terminemos con esto, ¿con qué te gustaría despedirte, dejarles a todos los que nos están escuchando? Muy bien, en este momento le vamos a decir a las personas, permítanse sentir, permítanse conocerse, descúbranse y redescúbranse, porque en este momento lo que a ti te da placer puede ser que mañana ya no te dé placer, y ahora sea un poco más atrás, un poco más adelante. Siempre con precaución, siempre cuidando tu cuerpo y respetando, siempre en la tolerancia, siempre en la comunicación, y esta comunicación inclusive no con los demás, sino también contigo. Date cuenta de tu camino, pregúntate qué es lo que quiero, hacia dónde voy, y no te pongas al orgasmo como meta. Disfruta todo el camino, disfruta tu excitación, disfruta tu meseta, y en el momento en el que venga tu placer también disfrútalo, goza y fluye. Chingón, muchísimas gracias, güey. Oye, sabemos que estás más bien enfocado en el asunto académico y ser conferencista, pero si alguien se quisiera acercar a terapia, ¿dónde les puedes recomendar? Pues se pongan en contacto directamente y generamos un espacio para dar terapia. Chingón, ¿nos puedes regalar
tus redes, tu teléfono. Claro que sí, mis redes es @ptejeda, así estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook estoy como Pepe Tejeda. También tenemos un perfil que es No Hablemos de Sexo. Aquí está un poquito más enfocado en esta frasecita motivacional, sobre todo en esto del amor, porque siempre le peleamos con el amor y que sería otro tema de doctor corazón. Pero justo ahí, @ptejeda en Instagram, y mi teléfono 3x3-189-69, sí, 69 como la posición, 66. Perfecto, muchísimas gracias, güey. Te agradezco muchísimo y espero que no sea la última vez. Yo también espero. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. ¿Qué tal, Entretenido, conciso y educativo. Espero que este episodio, si bien me dices que no resolvió todas tus dudas, te puedo creer, al menos haya sembrado la curiosidad por experimentar más en tu persona y tratar de mejorar tu salud sexual. Si deseas una consulta o orientación o necesitas contactar a Pepe para cualquier cosa, ya nos mencionó su teléfono y sus redes sociales casi al final. Recuerda además escucharnos por todas las plataformas de podcast que ya conoces, ahí nos encuentras, y además también en YouTube. Síguenos en Instagram como @dr.cesar.contreras o como @Dr. Talks Podcast. Recuerda también un episodio de Dr. Talks cada lunes y me despido diciéndoles que, amigos, no hay posición que favorezca más el orgasmo que la posición económica. ¡Viva México, cabrones!